esta altura del programa, hablando de oración, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿en qué consiste? ¿Y para qué sirve la oración, ¿no? Porque sabemos que Dios a veces no nos responde, o que Dios ve el corazón, la mejor manera de orar, pero ¿para qué sirve la oración, ¿no? ¿En qué consiste el concepto de orar? Sí. Bueno, sería muy importante entender que hay cosas en las que no consiste la oración. Podríamos decir que hay cosas que no son la oración, no es oración. Cuando Jesús enseña a sus discípulos, vemos en Mateo capítulo 6, y cómo le enseña el Padre Nuestro, anteriormente le enseña cómo no se ha de orar, antes de enseñarle cómo sí se ha de orar, ¿no? Y cómo no se ha de orar, o lo que realmente no es la oración, pues mira, por ejemplo, negociar con Dios no es orar. Exigirle a Dios, tratar de manipular a Dios, de controlar a Dios por medio de la oración, o solamente pedir. La oración es pedir, pero si es solo pedir, es como un hijo que va a un padre y tiene una relación con sus padres solo para pedir caprichos, pues tampoco la oración es una forma de alardear, ¿no?, delante de otros de mi espiritualidad, de lo santo que yo soy, como ese fariseo que fue al templo a orar, y había un fariseo y un publicano, y este fariseo, dice la palabra, que oraba consigo mismo y decía: gracias, Señor, que yo no soy como los otros hombres, que yo no soy... Eso, pues dice la palabra de Dios que ese hombre no se fue justificado a su casa. En cambio, el publicano, que abrió su corazón ahí en Canaán y dijo: Señor, no soy digno de ti, soy un hombre pecador, pues oye, eso le agradó al Señor, y ese publicano sí se fue justificado, ¿no?, a su casa. Entonces hay que tener cuidado, porque hay cosas que creemos que es oración y puede ser manipulación o intento de controlar o de retorcerle el brazo a Dios. Eso no es la oración. Hay propósitos de la oración, ¿no? Por ejemplo, las peticiones que traemos delante de Dios, como un hijo que pide a un padre. Dice la palabra de Dios: si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas y os dará el Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos traer nuestras peticiones delante del Señor, ¿no? También, si miramos la vida de oración de Jesús, que es nuestro maestro, nuestro referente por excelencia, podemos ver rasgos de lo que es realmente una vida de oración. Cuando Jesús ora al Padre, vemos la sumisión. Tenemos que ir con una actitud de sumisión. Mateo 26, 39, en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado para ir a ser crucificado, Jesús dice, orando, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso nos tiene que ayudar a nosotros a entender la oración. La oración no es para tratar de retorcerle el brazo a Dios, sino para alinearnos con su voluntad. Para eso tenemos que usar la oración, ¿no? Y muchas veces personas se equivocan o distorsionan la palabra de Dios cogiendo promesas, diciendo: escrito está, aquí está la promesa, y tiene que ocurrir ahora, y parece como que le demandamos o le ordenamos a Dios, ¿no? Y veo personas decretando cosas como si fuéramos reyes. El que decreta es el rey de reyes es Jesús, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque cogemos incluso promesas de la Biblia y tratamos como de exigírselas a Dios, de que las cumpla, pero nos olvidamos muchas veces que la gran mayoría de las promesas bíblicas son condicionales. Si tú hicieres esto, el Señor tal. Si tú te santificas, si tú te guardares, si tú de mañana me buscares, en fin, muchas cosas el Señor va a responder, ¿no? Entonces también la oración es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios, de estar con Dios. Si yo quiero tener una relación contigo, vamos a buscar tiempo de estar juntos, de tener comunión, de tener comunicación, como hacía Jesús. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y otro de los motivos de la oración, que muchas veces nos olvidamos, es la adoración. Cuando venimos a orar no es solo pedir, es decir: Señor, gracias por quien tú eres, gracias por tu carácter, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por tus maravillas, gracias por sacarme de donde me has sacado. Esa forma de orar
es una forma de adoración, ¿no? En el Salmo 86, versículos 2 y 13 dice: Te alabaré, oh Yahvé, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Entonces, usemos bien la oración, una oración que siempre va a buscar glorificar a Dios, ¿no? Es bueno. Sí, la verdad es que muchas veces tomamos la oración como el talismán, ¿no? De pedir algo pero se nos olvida que orar también, pues adorar es orar también, como tú estás hablando de a Dios, ¿no? Sus atributos. Es bueno. Y ya para terminar, para tampoco enrollarnos y tardar mucho en tiempo, aunque es un tema muy interesante que hablando antes decíamos que podía dar para más de un programa, porque el tema de la oración es inmenso. Pero hay una pregunta que nos hacíamos así en el equipo y creo que a lo mejor hay gente que se puede estar haciendo, que a lo mejor dice, vale, sabemos que orar no solamente es para pedir y tal, y creo que era medio respondido cuando hablabas de Jesús, de que buscaba su voluntad, no solamente hágase tu voluntad, no la mía, ¿no? Pero dice, vale, si Dios es omnisciente, ¿no? Se dice que Él lo sabe todo, está todo escrito, Él lo sabe todo, y en la oración dice que Él hágase su voluntad en la oración. Dios responde también si está en su voluntad. Entonces, ¿sirve de algo que yo ore por un tema concreto? Decir, bueno, hay gente que puede decir, mira, pues si Dios lo sabe todo y sabe si ese hombre se va a sanar o no, pues ¿de qué sirve que yo ore, no? Entonces, a lo mejor hay gente que se puede estar preguntando, ¿sirve de algo que yo pida algo en oración? Adorarle vale, pero que pida algo, ¿sirve de algo si al final me lo va a responder en su voluntad? La pregunta es complicada y rara. De dimensiones desproporcionadas. Bueno, yo te quiero decir algo, a los que nos están escuchando y viendo también, algo que dijo Martín Lutero. Y él dijo que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberana voluntad. Entonces, esto es como una paradoja, hay una aparente contradicción de que si Dios, como tú has dicho, es soberano y Él sabe lo que va a ocurrir, Él tiene todo bajo control, entonces, ¿sirve de algo que yo ore o no ore? Quizás que yo ore o no ore, pues no tiene trascendencia, porque de todas formas va a hacer su voluntad. Dios es soberano y va a hacer lo que Él quiera, y Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces, ¿sirve de algo que yo ore? Bueno, le pongo un ejemplo muy práctico. El ejemplo de una esposa que está casada con su marido. Yo creo que a todas las esposas les agrada que su marido le digan, cariño, te amo, ¿no? Y entonces quizás tú le preguntas al marido y le dices, oye, ¿cuánto tiempo hace que no le has dicho a tu mujer que la amas? Y a lo mejor pues él responde y dice, no hace falta, ella ya lo sabe, ¿no? Ella ya lo sabe, pero a ella le agrada que se lo diga, pero él dice, no, ella ya lo sabe, y quizás hace 10 o 15 años que no le ha dicho te amo, ¿no? Entonces, claro, si Dios ya sabe todo, como tú has dicho, ¿para qué es necesario que oremos nosotros? Pues porque a Él le agrada que nos acerquemos, a Él le agrada que un hijo se acerque a un padre, y eso sirve, aunque Él es soberano y sabe todo lo que va a hacer, a Él le agrada y es bueno para nosotros reconocer nuestra dependencia de Dios, y para estar cerca de Él, simplemente para estar cerca de Él. La oración también es silencio. Hemos hablado también que Dios nos responde. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice también que Dios callará de amor. Entonces, a veces simplemente estar con Él, con la persona que ama, y no tenemos ni que hablar. Pero el estar juntos y sentir su presencia ya es una bendición, ¿no? Entonces, para ejercitar también nuestra confianza, el seguir orando a un Dios omnipotente que todo lo puede y todo lo sabe, pues eso ejercita nuestra confianza y, ojo, nuestra obediencia a Él. Porque aunque aparentemente hay una contradicción, José, esta paradoja entre la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, ¿verdad? Y tanto omni y la soberanía de Dios y la oración, parece que es algo que se contradice o que choca. Mira, en la Biblia encontramos muchísimos textos que nos dicen y se nos exhorta, se nos anima y se nos ordena a que oremos. Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. También dice, orad sin cesar, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero luego por otro lado vemos en el Evangelio que dice que todos nuestros cabellos están contados
y que no cae un pajarillo a la tierra muerto sin el consentimiento de Dios. Entonces, parece que son dos cosas como que chocan. A un Dios que tiene hasta mis cabellos contados, no los míos, sino los de todo el mundo, sí. Y que un pajarillo, un gorrión, no cae a la tierra sin el consentimiento de mi Padre, de Dios, ¿no? No choca de qué sirve y sirve de algo, es tan necesario, ¿no? Que yo vaya y ore al Señor. ¿Para qué orar, no? ¿Para qué orar? Bueno, que Dios tenga control de todo y sea soberano, eso no elimina nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Es cierto que cuando oramos ocurren cosas, ¿no? Dios ha determinado en su soberanía que ocurran cosas y tiene propósitos. Dios tiene propósitos y cosas que van a ocurrir y Él ha establecido que ocurran. Pero escucha bien, la oración, esto es muy importante, la oración también Dios ha determinado que cosas ocurran, pero también que ocurran usando la herramienta de la oración. E involucra a su pueblo y a sus hijos a que oren para que esas cosas ocurran. Decía Spurgeon que cuando Dios quería hacer grandes cosas, normalmente pone a su iglesia, a su pueblo, a orar. No es una contradicción. Por ejemplo, Dios sabe los que van a ser salvos. Dios sabe los que van a ser salvos. Tú y yo no lo sabemos, José. Tú y yo no sabemos quiénes son salvos. Lo que sí sabemos es que Dios nos dice a ti y a mí y predicar a toda criatura el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios que a Dios le ha agradado salvar al creyente por la locura de la predicación. El medio para salvar que Dios usa es la predicación del Evangelio. Ahora, tú y yo sabemos quiénes van a responder bien, quiénes van a rechazar, quiénes van a ser salvos, quiénes se van a perder. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que obedecer, que es predicar. Pues yo creo que eso es aplicable también a la oración. Dios tiene propósitos, Él desea que cosas se cumplan, Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo, pero Él quiere involucrar a su pueblo a que oremos. Y podríamos decir, bueno, y si Dios soberano, que todo lo puede, sirve de algo, o es necesario que yo ore. Pues precisamente por eso, porque Él es Dios soberano, omnipotente, omnisciente. Eso me tiene que dar más confianza todavía de ir a orar a un Dios así, que sé que a Él no se le escapa nada de su control, ¿no? Y que tiene poder sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, esas son las respuestas que yo tengo, ¿no? Para compartir. Estos son temas que son tremendos, se pueden extender, pero... Sí, lo sabemos. Éramos conscientes de que era un tema más largo porque lo demandaba, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, darte las gracias por estar con nosotros y es verdad que has arrojado luz en una pregunta que creo que tenemos que tener cuidado porque puede dañarnos incluso nuestra fe, ¿no? Cuando ya empezamos a por qué Dios nos responde mi oración, sirve de algo que ore, también puede afectar a nuestra vida espiritual y a nuestra fe, ¿no? Entonces, resumo y como conclusión que nos acerquemos a Dios con respeto, con humildad y si por qué Dios no te responde a una oración, pues que vaya a Él directamente y abra tu corazón. Con confianza. Y dile, Dios, me siento así, ¿por qué no responde mi oración? ¿Por qué tal, no? Y Dios dice que al que viene no lo va a echar fuera. Amén. Así que nada, sin más, pues desear a todos buena semana. Y si Dios quiere, pues el lunes que viene estaremos con otro episodio.